Imagina que estás sentado sobre un tesoro, pero el tesoro está enterrado bajo miles de toneladas de tierra. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y sin embargo hoy produce una mínima parte de lo que alguna vez fue. Para la administración de Donald Trump, la captura y la caída de Maduro es una oportunidad y lo están diciendo sin pudor. Sin embargo, desde el año 2019 y gracias al boom del shale oil y del gas, Estados Unidos produce más energía de la que consume, considerando petróleo, gas natural, carbón y electricidad. Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano para abastecer a su población, ni para evitar una crisis interna de precios como la que ocurrió en los años 70. Entonces, ¿para qué lo quiere? Soy Marcela Toconnal y esto es Tu dosis de actualidad e historia por Ilumarse, un espacio donde la actualidad y la historia se encuentran para revelar no solo lo que pasa, sino por qué pasa. Porque un mundo que se entiende, se vive distinto. La economía moderna está bañada en petróleo. Sin energía no podemos vivir y una de las fuentes más importantes de energía ha sido y sigue siendo el petróleo. La historia nos cuenta que ya hacia el año 2000 a.C. se utilizaban derivados del petróleo como el betún y el asfalto natural entre los sumerios, en Babilonia, en Persia y en China. Incluso se ha dicho que Alejandro Magno usó antorchas mojadas en nafta para ahuyentar a sus enemigos. Durante siglos el petróleo estuvo ahí, brotando de la tierra, pero sin que la humanidad comprendiera del todo su valor. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque el petróleo no solo iba a servir para calentar hogares o iluminar ciudades, iba a convertirse en el combustible más importante para el mundo moderno. A principios del siglo XIX, en Estados Unidos se perforaban pozos para extraer halita o sal de roca y al mismo tiempo aparecía petróleo como un subproducto indeseado. Lejos de celebrarlo, se lo consideraba una molestia que arruinaba los pozos. Su valor era insignificante. De hecho, en algunos lugares y en algunas narraciones se le conoce como el excremento del diablo. Casi toda la energía que se utilizaba todavía provenía de la madera y ya en el año 1900 el carbón la reemplazó casi por completo, especialmente en Inglaterra. Todo esto cambió con uno de los inventos más importantes de la historia moderna, el motor a combustión y la masificación del automóvil. De pronto, la gasolina, uno de los derivados del petróleo, se volvió esencial. A fines del siglo XIX y principios del XX surgieron las primeras compañías para la extracción de petróleo. Rockefeller fundó la Standard Oil Company en 1865. Nació también la holandesa Royal Dutch Shell, la Anglo-Persian Oil Company en Irán, que más tarde sería la British Petroleum, y comenzó la carrera global por controlar este recurso. Esa urgencia por obtener petróleo se aceleró con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. El petróleo se necesitaba para mover los tanques, los barcos y los aviones. Y es en ese contexto, en el periodo de entreguerras, cuando Venezuela emerge con fuerza en el tablero mundial, pasando de la periferia al centro del poder energético global. A fines de la década de 1930, Venezuela se había convertido en uno de los principales productores de petróleo del mundo, detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética, y además en su principal exportador. Empresas estadounidenses y europeas como Exxon, Gulf y Shell controlaban casi toda la producción. Pero en los años 40 el Estado venezolano empieza a exigir más regalías y participación. 30 años después, en 1976, Venezuela nacionalizó su petróleo con la creación de Petróleos de Venezuela S.A.
Estados Unidos siguió comprando petróleo venezolano durante décadas, hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Esto cambió para siempre la lógica política del petróleo. El nuevo presidente Chávez politizó Petróleos de Venezuela S.A., convirtiéndola en una herramienta de poder político para financiar su proyecto bolivariano. Las grandes petroleras se retiraron y también el personal y la inversión en infraestructura. El petróleo se convirtió en el elemento esencial para la sobrevivencia del régimen chavista. Cuando Maduro sucedió a Chávez, Estados Unidos decidió imponer sanciones y restricciones a las exportaciones de petróleo venezolano para cortar el flujo de dinero que venía del petróleo y así debilitar y aislar al régimen de Nicolás Maduro. En este segundo periodo en la Casa Blanca, esta presión escaló con el bloqueo naval, los ataques selectivos a botes sospechosos de transportar drogas y con la captura de grandes barcos petroleros que entregarían crudo venezolano a bajos precios a China e Irán. Y finalmente el arresto de Maduro. El líder casi divino que salió de Venezuela de noche, esposado y con la vista cubierta para ser sometido a juicio en Nueva York, bajo las órdenes de la administración que se propuso derrocarlo. Veamos ahora qué pasa en Estados Unidos con el petróleo. Como dijimos al principio, Estados Unidos produce más energía de la que consume y al menos en teoría no necesita del petróleo venezolano. ¿Por qué decimos esto? Porque hace algunos años Estados Unidos se declaró como una potencia energéticamente independiente. Según la EIA, que es la Energy Information Administration, Estados Unidos produce más energía total de la que consume si sumamos todas las fuentes, es decir, petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear y renovables. El problema es que independencia energética no es lo mismo que autosuficiencia petrolera. En los últimos años, Estados Unidos ha estado entre los mayores productores de petróleo del mundo. Pero ese petróleo es en su mayoría liviano y dulce. Y para que su economía funcione de manera eficiente, también necesita del petróleo pesado. Muchas de las refinerías, en su mayoría ubicadas en las costas del Golfo de México, en estados como Texas y Luisiana, fueron diseñadas para refinar el crudo pesado que venía de Venezuela. Pero tras la prohibición de importarlo en el año 2019, muchas tuvieron que adaptarse para procesar el petróleo liviano. Pero ahora, ¿quién les garantizaría que vale la pena volver atrás para refinar nuevamente el crudo venezolano? Hasta el momento no hay garantías. La independencia energética le da a Estados Unidos mucho margen de maniobra, pero esto no significa que el petróleo haya dejado de ser importante, porque lo que sigue siendo crucial no es solo cuánto petróleo hay, sino quién lo controla y hacia dónde fluye. Ahí está el corazón del tema Maduro. Como mencionamos recién, no todo el petróleo es igual. Hay distintos tipos de crudo y cada uno sirve para cosas diferentes. Hay petróleo liviano y pesado, y petróleo dulce y ácido, dependiendo de su densidad y de su contenido de azufre. El petróleo liviano es más fácil y más barato de refinar, es más fluido, tiene menos densidad y se utiliza para producir gasolina, diésel, combustible para aviones, nafta y otros derivados. Se produce principalmente en Estados Unidos, especialmente en Texas, también en el Mar del Norte y en partes de Arabia Saudita. El petróleo pesado, en cambio, es más denso y más espeso, cuesta más bombearlo y se utiliza sobre todo para asfalto y lubricantes. Puede usarse también para producir gasolina, pero solo mediante procesos de conversión que son mucho más complejos y más caros. Se produce principalmente en Venezuela, en Canadá y en México y necesita refinerías especializadas diseñadas para refinar crudo pesado.
En cuanto al contenido de azufre, el petróleo dulce es bajo en azufre, más fácil de procesar y menos contaminante. Por eso tiene mayor demanda y se vende más caro en el mercado. El petróleo ácido, en cambio, tiene alto contenido de azufre, necesita procesos más largos, refinerías más complejas y mayor inversión. El petróleo venezolano es en su mayoría pesado y ácido. Por eso suele venderse con descuento respecto de otros crudos, livianos y o dulces. No porque no sirva, sino que porque al comprador le va a salir mucho más caro refinarlo y solo ciertas refinerías pueden procesarlo. Las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos fueron diseñadas originalmente para trabajar con este tipo de crudo pesado y ácido. Esa decisión histórica todavía influye hoy día, porque aunque Estados Unidos produzca mucho petróleo liviano, la infraestructura de refinación que quedó instalada necesita del crudo pesado para seguir funcionando. Modificar una refinería para que procese mejor un tipo de crudo diferente, por ejemplo, pasar del crudo pesado a uno liviano o viceversa, implica costos de cientos de millones de dólares, años de trabajo y permisos ambientales y una planificación técnica muy detallada. Cambiar una refinería no es como cambiar una ampolleta y por eso muchas refinerías necesitan seguir procesando el tipo de crudo para el que fueron diseñadas o mezclar distintos crudos para llegar a las características que pueden manejar sin hacer grandes inversiones. Por eso, aunque Estados Unidos produce mucho crudo liviano, gran parte de su sistema de refinación sigue necesitando petróleo pesado. Lo importa desde Canadá y también, según los reportes, lo importaría desde Rusia y desde Irán a través de intermediarios. Si no existieran sanciones y riesgos, sería mucho más fácil volver a llevarlo directamente por barco desde Venezuela hasta las refinerías en Texas y Luisiana. Pero, sobre todo, a Estados Unidos le importa mucho controlar quién vende ese petróleo y cómo se distribuye en el mundo y entre sus adversarios. Porque el petróleo significa mucho más que abastecer refinerías. Significa poder económico, influencia en los mercados globales y presión sobre actores importantes como China y Rusia. Y por eso Venezuela sigue siendo una pieza clave del rompecabezas energético y geopolítico mundial. Lo central es que Venezuela posee las mayores reservas probadas, reportadas de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudita e Irán. Eso significa que, aunque Estados Unidos hoy produce suficiente energía para cubrir su demanda interna, el tamaño y potencial de ese recurso sigue siendo estratégico en términos globales. El control de grandes reservas petroleras como la de Venezuela podría aumentar la influencia estadounidense en los mercados energéticos globales y limitar la provisión de crudo a países como China, Rusia o Irán. Podría controlar las dinámicas de precios y competencia y, sobre todo, evitar que el petróleo se use en contra de sus intereses o caiga en manos de actores geopolíticos rivales. China ha sido uno de los principales compradores e inversionistas en el petróleo venezolano en los últimos años, incluso sirviendo de mercado para el crudo que Venezuela no podía exportar a Estados Unidos y a otros países debido a las sanciones. Estados Unidos quiere reducir la influencia china en esta parte del planeta, a la que considera como su patio trasero o su backyard. Controlar o al menos influir sobre el flujo petrolero venezolano significa decidir no solo quién vende, sino quién puede usar ese petróleo para fortalecer alianzas estratégicas de largo plazo. Estados Unidos sabe muy bien que el petróleo es poder. Aunque Estados Unidos no necesite el petróleo venezolano para abastecer sus necesidades energéticas, ha utilizado las sanciones, los bloqueos y ahora último las intercepciones de tankers como una forma de presión política. Caracas califica estos actos como de piratería. Washington los enmarca en su política de seguridad nacional. Su idea es estrangular la principal fuente de ingresos del régimen de Maduro y con ello minar su capacidad de financiar las lealtades al aparato político y a las fuerzas represivas. Sin el petróleo y ahora sin Maduro,
¿Cómo y por cuánto tiempo podrá sostenerse el Estado venezolano económica y políticamente? Solo el tiempo nos dará la respuesta a este dilema. Entonces, ¿es el petróleo la clave detrás de Maduro? Después de todo este análisis, me parece que la mejor respuesta es sí, pero no en el sentido simplista de que Estados Unidos quiere petróleo para su consumo. La clave es mucho más compleja. Venezuela controla una de las mayores reservas del planeta y aunque no lo necesita para abastecerse, Estados Unidos necesita controlar o al menos influir sobre quién lo produce y a quién se exporta. Esto pone en sus manos una potente arma de negociación y le da una tremenda ventaja geopolítica. El petróleo se ha convertido en algo quizás tanto o más importante que una fuente de energía. Es una herramienta de poder que Estados Unidos ha utilizado para presionar al régimen venezolano, para aislarlo y debilitar las lealtades en su centro político. En esta lectura, Washington busca utilizarlo para reducir la influencia de China y otros actores extranjeros, para definir alianzas, equilibrar relaciones y para finalmente reconfigurar el orden regional según los intereses estadounidenses. Estados Unidos no necesita el petróleo para consumir, pero sí lo necesita para influir y para moldear el futuro de todo el hemisferio occidental. No se trata de consumo, sino más bien de control. No se trata de escasez, sino más bien de influencia. El petróleo es el telón de fondo de una lucha geopolítica por quién determina el futuro de Venezuela y la región. Si alguien te dijo, esto es porque Estados Unidos necesita el petróleo venezolano para vivir, no dudes en compartirle este episodio, porque el petróleo es energía y poder en una misma ecuación. Si te gustó este episodio, compártelo con quien le pueda servir. Dale like y síguenos en Spotify, Instagram y YouTube como Ilumarse. Nos encontraremos cada semana en un nuevo capítulo de Tu Dosis de Actualidad e Historia, donde la contingencia global se explica desde su porqué, transformando ruido en entendimiento y curiosidad en conocimiento. Porque un mundo que se entiende, se vive distinto.